Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Aldair Díaz y en las elecciones pasadas le hice campaña a un político aquí en nuestro país y en contraprestación me concedió el cargo de director en Cámara de Comercio de Barranquilla. Pero la verdad no tengo ni la más remota idea a qué se dedique esta entidad. Por ende tengo muchas dudas y preguntas que me gustaría aclarar. ¿Ustedes me podrían orientar? Bueno, mira, de acuerdo al artículo 78 del Código de Comercio, las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes. Una Cámara de Comercio, universalmente hablando, es una organización que tiene su origen en la necesidad de los comerciantes de asociarse para defender sus intereses y trabajar en común, en favor a sus objetivos y actividades, en búsqueda de elevar la productividad, los empleados y la competitividad de sus negocios. Así es, Aldair. Como te dijo Erika, es una entidad la cual se encarga de la delegación de algunas funciones públicas. Además, vas a tomar un cargo de dirección ante ellos. Debes saber cada una de sus funciones. En el Código de Comercio, en el artículo 86, nos explican cada una de ellas. En esas están que sirven como órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes. Llevan el registro mercantil y certifican sobre los actos y documentos inscritos, dan noticia a las inscripciones hechas en el registro, ya sea modificación, cancelación o alteración. Designan componedores cuando un particular lo solicite, prestan su buen oficio a los comerciantes para arreglos ante acreedores y deudores, y así como los comerciantes, ellos también deben rendir en enero de cada año un informe a la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas el año anterior y la situación económica de sus respectivas zonas. Muy interesante, ya me va quedando todo el panorama mucho más claro, pero aún tengo otras dudas. Entre esas están, ¿cuáles son las entidades que regulan las cámaras de comercio? ¿Y qué entidad las agremia? Aldair, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, es una entidad privada sin ánimo de lucro que agremia y representa a las 57 entidades del sector que existen en Colombia. Confecámaras trabaja en propiciar la competitividad y el desarrollo regional a través del fortalecimiento de las cámaras de comercio como instituciones y la representación proactiva de la red ante el Estado para promover la competitividad de las regiones colombianas en temas de formalización, emprendimiento e innovación empresarial. Es por eso que adelanta acciones que articulan a los sectores tanto público como privado y presenta propuestas y soluciones a los problemas que afectan a las diferentes regiones. Así es, Aldair, es un tema muy complejo, pero poco a poco te vas metiendo en el papel. Te estás preguntando quién regula la Cámara de Comercio. Te explico. La Cámara de Comercio es regulada por diferentes entes. En esos está la Superintendencia de Industria y Comercio, que es aquella entidad competente para ejercer el control y vigilancia sobre las cámaras en relación a sus funciones delegadas, como lo son determinar los libros para llevar el registro mercantil, determinar la forma en que se deben dar las inscripciones y también dar instrucciones necesarias para que las cámaras cumplan con la función pública. También encontramos que la Contraloría General de la República es aquella que ejerce vigilancia a la gestión de los recursos públicos y tiene como propósito evaluar cómo administran las entidades controladas los recursos y determinan el grado de eficiencia y eficacia en su manejo. También está la Unidad de Pensiones y Parafiscales, es la que ejerce funciones de seguimiento y oportuna liquidación y paso de los parafiscales. También se encuentra el Archivo General de la Nación, que vigila el cumplimiento de la normativa relacionada con la función archivística. Interesante, muy bien. Bueno, y entonces,
¿Cuáles son los registros que llevan estas cámaras? Los registros que lleva la Cámara de Comercio Aldaguer son el RUT, el RUE y el registro mercantil. El RUT, conforme a lo establecido en el decreto 1464 del 2010, dice que las cámaras de comercio verificarán el registro único de proponentes. El RUE es el registro único empresarial. Este fue creado con el propósito de reducir los trámites ante el Estado para unir en un registro único los registros mercantil y de proponentes a cargo de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio suministrarán un informe estadístico sobre los trámites realizados mediante el RUE, que deben reportar semestralmente a esta entidad. El registro mercantil, conforme al artículo 27 del Código de Comercio, se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio es la que va a determinar cuáles son los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones, y esta dará las instrucciones que tienden a perfeccionar a la institución. Bueno, con todo eso que ustedes me están diciendo, yo tengo entendido que las cámaras de comercio tienen que ver con los comerciantes, pero ¿qué formularios deben llenar? ¿Ustedes me podrían explicar o diseñar un instructivo que a mí me ayude a yo poder diligenciar de forma práctica y sencilla este tipo de formularios o este tipo de documentos? Bueno, mira, Aldair, te explico. Para poder constituir una empresa, tú lo puedes hacer de dos maneras. La primera es por una persona jurídica, es decir, si quieres desarrollar tu empresa a través de alguna de las modalidades de asociación o tipos de societarios. Para ellos debes tener en cuenta 6 puntos. El primero, elaborar un documento privado o escritura pública según el caso. Posteriormente a ello, deben presentarlo ante el notario o en Cámara de Comercio para que reconozcan el documento privado de constitución. Como tercera instancia, debes diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial y Social, RUES. Además, en el evento de querer matricular varios establecimientos de comercio, deberás realizar un formulario de registro único empresarial y social por cada establecimiento comercial. Como cuarta instancia, debes anexar el formulario del registro único tributario, es decir, el PRE-RUT, y debes tener en cuenta que solo es válido este formato si tiene impresa la leyenda para trámite en cámara o certificado. Este diligenciamiento deberá hacerlo a través de la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Quinto, debes anexar la copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y de los socios. Y por último, diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios y de control urbano, CAE, que les será entregado junto con los formularios RUES. Y la segunda manera es como persona natural, es decir, si tú decides emprender tu empresa o actividad económica de manera individual y actuando en nombre propio, lo podrás registrar de la siguiente manera. Primero, diligenciar el formulario del Registro Único Empresarial y Social, RUES. Y al igual que una persona jurídica para cada establecimiento comercial que deseas colocar, debes realizar un formulario de registro único empresarial y social. Como segunda instancia, debes anexar el formulario del registro único tributario, PRE-RUT, y a su vez debes tener en cuenta que solo es válido si tienes impresa la leyenda para trámite en cámara o certificado, al igual que una persona jurídica. Como tercero, debes adjuntar en este caso la copia de la cédula de ciudadanía. Y por último, diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios y de control urbano, CAE, que será entregado junto con los formularios RUES. Debes tener en cuenta, tanto para persona jurídica como para persona natural, que antes de solicitar la matrícula debes ingresar a la página web www.rues.org.co y realizar el proceso de verificación de homonimia. Esto es verificar que su nombre o el del establecimiento a registrar no se encuentre inscrito previamente en esta entidad y o en otra cámara de comercio del país. Es necesario que la verificación se haga por los criterios de
de razón social nombre y por el de razón social palabra clave. Debe seguir las instrucciones dadas en la página. De existir alguna homonimia, es necesario que escojas un nuevo nombre o se le agregue un distintivo al nombre que se puede utilizar. Si es la persona natural la que ya se encuentra registrada en otra cámara del país, deberá solicitar primero su cancelación ante la Cámara de Comercio respectiva y posteriormente solicitar su matrícula o cambio de domicilio a esa entidad. Recuerda que este trámite lo puedes realizar en cualquiera de nuestras cajas o en cualquier Cámara de Comercio del país a través del RUES. Aldair, pero recuerda que yo te voy a enviar a tu correo electrónico un instructivo de cómo diligenciar el formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES y la matrícula mercantil o la renovación de establecimientos de comercio, sucursales o agencias, para que de esa manera tú tengas claro toda la información detalladamente de todo el proceso. Ok, te explico. Las sucursales y agencias son dos figuras jurídicas de derecho comercial que pueden constituir una sociedad comercial, pero son totalmente diferentes por las siguientes razones. Primero, de acuerdo con el artículo 263 del Código de Comercio, las sucursales son establecimientos de comercios abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. Por su parte, las agencias, de acuerdo al artículo 264 del mismo Código, son agencias de una sociedad, sus establecimientos de comercio, cuyos administradores carezcan de poder para representarla. Segundo, las sucursales mantienen existencia de mercancías, la mayor parte de estas de la casa central, pero otra parte puede ser adquirida de terceros. En cambio, las agencias solo tienen mercancía para la exhibición. Tercero, los créditos en las sucursales son concedidas por ellas mismas y las cuentas por cobrar se llevan en los libros de las sucursales y esta misma efectúa los cobros. En unas agencias, los créditos son concedidos por la oficina principal y esta misma efectúa los cobros. Cuarto, los cobros efectuados en la sucursal son depositados en un banco local para ser acreditados a nombre de la misma. El gerente de la sucursal extiende los cheques para pagar los gastos. Por otra parte, el fondo fijo para los gastos de las agencias lo provee la casa principal y de igual manera lo repone a medida que se agota. La agencia no maneja ningún otro tipo de fondos. Quinto, las sucursales venden directamente a través de créditos y realizan sus propios cobros. Por su parte, las agencias tramitan pedidos a la casa central. Sexto, las sucursales llevan libros de contabilidad y tienen un sistema contable. Las agencias no llevan contabilidad. Séptimo, las sucursales originan estados financieros, resumen llamados estados combinados, que son borradores para efectos de mostrar la situación conjunta de la sucursal y la casa central. Las agencias no originan ni expiden estados financieros. Y octavo, ni las sucursales ni las agencias tienen una personería jurídica.